Quiero invitarte a que busques en la palabra de Dios el Evangelio según Lucas, en el capítulo 19. Vamos a proceder a la administración de la Cena del Señor. Vamos a hacer una breve reflexión. Esta porción no está en pantalla, te corresponde a ti usar tu Biblia física, electrónica, como la tengas, pero tu Biblia que la puedas conocer y manejar. El Evangelio de Lucas, el tercero de los Evangelios en el orden en que están organizados en el Nuevo Testamento, el capítulo 19. Voy a leer desde el versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron pues los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hoy, domingo 28 de marzo, para nosotros como iglesia local es el tiempo de nuestro primer ayuno congregacional, y debido a eso pues hemos hecho este primer altar de oración. Haremos un segundo altar de oración. Es significativo, ¿no?, desde la perspectiva de la tradición, porque es lo que se conoce, vamos a decir, dentro de la liturgia como el Domingo de Ramos, el primer día de la semana, de la última semana de vida del Señor, cuando entró triunfalmente en Jerusalén. Y esto que le acabo de leer es exactamente lo que sucedió en ese momento. Es lo que se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. Y lo que me impresiona de esto, ¿no?, porque tomé el texto de Lucas, escrito para Teófilo, con el propósito de que Teófilo conociera con detalle todas las cosas que le habían hablado y que supiera exactamente en qué estaba creyendo. Está dirigido como que decir a los gentiles. Pero cuando usted lo ve en Mateo da otros detalles, ¿no?, porque Mateo está dirigido sobre todo a los judíos. No eran solamente los discípulos que estaban aclamando, eran también la multitud que estaba allí. Cuando dice los discípulos, no se refiere a los 12, se refiere a la multitud de gente que seguía a Jesús, porque Jesús en ese momento estaba, vamos a decir, en el pináculo de su ministerio. Con 3 años de ministerio su nombre era bien conocido, la gente lo reconocía, la gente sabía: Él es el sanador, Él es el hacedor de milagros, Él es el que tiene poder sobre los demonios. Y en esa festividad de Pesaj, que venía entrando a Jerusalén conforme al mandato del Señor,
que todos los hombres tenían que subir a Jerusalén al menos 3 veces al año, era fácil creer que, oye, el rey viene, el rey está haciendo entrada. Y eso produjo gozo en los corazones. Y comenzaron a aclamarle. Y de esa forma se cumplió la palabra profética. Sin embargo, todo era pura emoción. No había profundidad. No había la persona de Jesús y lo que Él había venido a hacer, lo que Él había venido a enseñar al Padre que nos había venido a mostrar, no había echado raíces en los corazones. Esta misma multitud, 5 días después, le decía a Poncio Pilatos: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Porque así son las emociones. Hoy me siento bien, me siento eufórico, me siento gozoso, y entonces hago lo que sea. Mañana, dentro de 2 días, me siento triste, apesadumbrado, desanimado, con flojera, con cansancio, entonces ya no quiero hacer nada y no hago nada. Así son las emociones, totalmente diferentes a la fe. Aún los mismos discípulos no era que estaban de acuerdo que lo crucificaran, pero comenzaron a dudar. Y cuando vieron finalmente a Jesús morir en la cruz, tenían aún inclusive miedo de salir de Jerusalén, no sea que los fuesen a atrapar a ellos y también a ellos los mataron. Y no lo digo para criticarlos, creo que muchos de nosotros hubiésemos hecho exactamente lo mismo, por no decir todo, porque está en la naturaleza humana. Es como para decirles, cuando no hemos nacido de nuevo, cuando no hemos creído, cuando el Espíritu no está dentro de nosotros, aunque estemos detrás de ese Jesús, vamos a decir según la carne, andamos por nuestra emoción. ¿Y por qué hablar de todo eso a propósito de la cena del Señor? Bueno, porque es que precisamente en esta semana, estoy hablando obviamente desde la perspectiva de nuestro calendario, los judíos acaban de celebrar Pesaj hace 2 días atrás. El calendario de las festividades judías con las festividades de la iglesia no es coincidente. Eso debido a los calendarios que utilizamos. Pero es una fiesta de Pesaj que el Señor va a establecer la cena. Esa semana el Señor, cuando celebra la Pascua con los discípulos, establece la cena y nos da la orden. Van a celebrar esto. Cada vez que se reúnan, van a celebrar esto en memoria de mí. Van a tomar ese pedacito de pan y van a recordar mi cuerpo partido. Para el discípulo que está en esa cena, siendo establecido el sacramento del Señor, no había forma de imaginar el cuerpo partido. Para nosotros es quizás más fácil imaginarlo porque lo vemos en retrospectiva. Se refería a la cruz que estaba a la vuelta, pero ellos todavía no lo sabían. Y la copa, esta es mi sangre, en la cual se fundamenta el nuevo pacto. La sangre inocente que cubre multitud de pecados. Y mientras hoy tengamos en nuestras manos ese pan y esa copa, vamos a pensar en esto y vamos a decirle al Señor: yo no quiero ser de esta multitud que te aclamó emocionalmente. Yo quiero ser de esos que perseveran hasta el fin. Yo quiero recordar el precio de mi pecado y que el recuerdo del precio de mi pecado me infunda las fuerzas para decirte: yo quiero seguir firme hasta el fin. Yo quiero estar en medio de aquellos que te van a aclamar en tu segunda venida, que ya no va a ser por emoción, porque tú no vas a permitir a nadie que te aclame en tu segunda venida que no haya sido probado y su fe haya sido refinada y evidencie la pureza que tú estás buscando. Esos somos los siervos y siervas que queremos ser. Así que yo quiero invitarte a que ahorita en unos segundos, cuando vayamos a celebrar la cena, tú reflexiones en esto. Hubo una multitud que lo aclamó y 5 días después lo estaba negando.
y le digamos al Señor: yo reconozco el precio de lo que pagaste por mí, yo no quiero ser de esos. Y cuando digo yo no quiero ser de esos, no solamente quiero que pienses en el pecado. Señor, ya no voy a seguir siendo más un ruin pecador. Quiero que pienses también en esta vida, sus placeres no necesariamente pecaminosos, sus deseos, sus sueños, sus invitaciones que nos alejan del reino de los cielos. Eso tampoco lo queremos. No estamos creyendo en un Mesías político que va a venir como que a acomodarnos la vida, no. Estamos creyendo en un Mesías espiritual que viene a transformar y a redimir absoluta, total y completamente todo. De este mundo nada queremos. Y te invito a que tú cierres tus ojos allí y reflexiones un momento en esto que te he comentado.